Eh, ¿Cuáles son las tres complexiones físicas de las que parte la teoría de la tipología de Schelling? Disculpen, no escuché la pregunta, licenciado. Se escucha muy bajito. Tengo el volumen al máximo. Sí, parece que hay problema de conexión. Sí, yo estoy empezando a escuchar igual de cortado. Bien, decía nuevamente, ¿cuáles son las tres estructuras físicas de las que parte la teoría de las tipologías de Schelling? ¿Recuerdan? Ectomorfia, mesomorfia y endomorfia. Delgado y obeso sería. Correcto. En efecto, las complexiones físicas son delgado, musculoso y obeso, que corresponderían a la ectomorfia en el caso del delgado, mesomorfia en el caso del musculoso y endomorfia en el caso del obeso, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que vimos simplemente es la mitad de la teoría, de lo que se propone esta teoría. Es decir, que Sheldon y Kretschmer no solamente estaban enfocados en identificar los tipos de complexiones físicas, sino también cuantificarlo y a partir de eso relacionarlo con algún tipo de temperamento. Ese era en realidad el propósito fundamental de la teoría. Entonces, esto era bastante novedoso en su tiempo, lógicamente, para el área de la psicología de la personalidad, pero también tienen algunas críticas, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces habíamos dicho que existen estos tres tipos de complexiones. ¿Cómo se llama esa clasificación de las tres complexiones? ¿Qué nombre le atribuyeron Sheldon y Kretschmer? ¿Recuerdan? Somatotipo. Correcto, la clasificación de las tres estructuras físicas o complexiones físicas le denominaron somatotipo. Bien, entonces habíamos visto también que no existen complexiones físicas puras, ¿verdad? Si bien lo tomamos de ejemplo, simplemente como ejemplo, determinar un rasgo, perdón, determinar una complexión pura, por ejemplo, tomando en cuenta el puramente obeso, que sería el 1, 7, ¿verdad? O el puramente delgado, que sería 1, perdón, que sería 7, 1, 1, ¿correcto? Bien, entonces ahora lo que corresponde es tratar de relacionar con los tres tipos de temperamento. Bien, los tipos de temperamento desde el punto de vista de Sheldon y Kretschmer refería a tres formas básicas. La primera, que correspondería a la cerebrotomía, nuevamente repito. La segunda, a la somatotomía. Y la tercera, a la viscerotomía. Entonces, para Sheldon y Kretschmer existían tres tipos de temperamento. El temperamento de cerebrotomía, el temperamento de somatotomía y el temperamento de viscerotomía. ¿Okay? Bien, vamos con el primero, el temperamento de cerebrotomía. ¿A qué se refería Sheldon cuando caracterizó este tipo de temperamento? Específicamente tiene al menos dos características fundamentales. Por un lado, la evitación de la socialización, la evitación de la socialización y la irritación. ¿Okay? Esas son las dos características básicas de este tipo de temperamento. Entonces, bueno, de una forma intuitiva, tratemos de relacionar con una de las complexiones físicas y las características temperamentales. ¿Con cuál se relacionaría más? De manera intuitiva, sin conocer mucho sobre la cerebrotomía. Simplemente, intuitivamente, ¿con cuál creemos nosotros que se puede asociar? Tomando en cuenta las características de irritación y las características de evitación de la socialización.
Disculpe, no escucho nada yo, sinceramente. Se escucha entrecortado y muy, pero muy Muy bajito. bajo. Y vamos a tener... Sí, Sí, sí. no se escucha nada. No se escucha nada. Bueno, parece que es problema de conexión porque aquí igual el micrófono lo tengo al 100%. A ver, vamos a manejarnos un poco más con las diapositivas, a ver si hay una... Licenciado, es como que inicia fuerte y luego va disminuyendo la voz y así, es como que va y viene. Por eso, no sé si entrecortado, pero es como que hay esto alto y más bajo. Sí. Sí, parece que es un problema de conexión porque no hay otra razón. A ver, vamos a tratar de... Bueno, con esta limitación vamos a tratar de... igual pueden ir preguntando y yo a medida que vayan preguntando voy a ir respondiendo. ¿Okay? Pero sé que es una limitante de conexión. Mi micrófono está a 100%, pero mi conexión no está tan alta. Es decir, que puede ser por eso el problema. Bien, a ver, entonces había dicho lo siguiente. Los técnicos del temperamento desde el punto de vista de Sheldon y Kressman eran tres. El temperamento de cerebrotonía, el temperamento de somatotonía y el temperamento de diserotonía. Estamos en el primer tipo de temperamento, el temperamento de cerebrotonía. ¿Okay? Al menos existen dos características relacionadas a este tipo de temperamento, de cerebrotonía. Son la irritación o la irritabilidad y la evitación de la socialización. Entonces, estamos hablando de una persona con este tipo de temperamento, una persona que no socializa y es una persona altamente irritable. Entonces, de manera intuitiva, yo pregunté con qué tipo de complexión física estaría relacionándose la cerebrotonía. Por supuesto que se estaría relacionando con la estructura física delgada. ¿Okay? Y estos son los resultados que hemos tenido de acuerdo a la teoría de las tipologías de género. Entonces, es lo que comúnmente nosotros decimos, el flaco neurótico, ¿verdad? Siempre asociando una característica comportamental o una complexión física. No es tan neurótico porque está dentro de lo cotidiano, dentro de lo popular, ¿verdad? Bien, eso por un lado. Entonces, la segunda categoría, es decir, el segundo tipo de temperamento, dijimos que era la somatotonía. ¿Verdad? Al menos tiene dos características de igual manera de la somatotonía. Una característica de energía, es decir, altos niveles de energía, y por otro lado también la intrepidez, es decir, una persona intrépida y una persona que tiene bastante energía concentrada. Pregunto si esto se escucha. Pregunto lo siguiente, ¿con qué tipo de complexión física creen ustedes que se relaciona este temperamento con el temperamento de somatotonía? ¿Con qué tipo de complexión física se tendría que relacionar? ¿Alguien? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? No se escucha, ¿verdad? Se sigue escuchando cortado, licenciado. Se escuchó a medias la pregunta. Bien, vuelvo a repetir, vamos a tener que luchar con este problema porque no entiendo qué ocurre, la conexión es baja, pero es la misma que tuvimos en la anterior sesión, no entiendo cuál sería el inconveniente. De todas maneras, igual lo aclaro que esto está siendo grabado, entonces yo entre mañana y pasado mañana lo voy a subir, así que van a poder volverlo a ver. ¿Okay?
Bien, entonces, retomando el punto, nosotros habíamos dicho que los temperamentos se relacionan a las complexiones físicas de acuerdo a esta teoría. Entonces, la complexión física se relaciona al somatotipo, perdón, a la anatomía, sería la complexión musculosa, debido a que las características de energía y de intrepidez pertenecen lógicamente a personas que tienen más predisposición para realizar actividades físicas. Entonces, lógicamente, había una relación entre este temperamento y la complexión física de musculosa. Bien, y el tercer tipo de temperamento que corresponde a la biserotonía. La biserotonía tiene características de relajación, socialización, pasividad, tolerancia. Estas características del temperamento biserotonía tienen relación con la complexión física obesa. De ahí partimos también del dicho del gordito simpático, ¿verdad? Lógicamente, nosotros relacionamos siempre ese temperamento, los temperamentos, la personalidad con la complexión física. O sea, esto no solamente es parte de una teoría alejada de lo cotidiano lo manejamos también. Bien, entonces, ¿cuál es la crítica fundamental que se hace a la teoría de las psicologías de Shelley y Kessler? Las críticas fundamentales están vertidas en los resultados, porque justamente los resultados son los que dejan en duda si esta teoría es aplicable y es válida. Es decir, los resultados eran demasiado exactos, cosa de que en la psicología de la personalidad no se maneja un criterio de exactitud, entonces deja duda cuando existen teorías que tienen resultados bastante exactos, ¿verdad? De que tienen una confiabilidad al 100%. Entonces, cuando se presentaron los resultados de la psicología de Sheldon, es decir, la relación entre un temperamento y una complexión física, lógicamente se presentaron a manera de exactitud. Entonces, eso es lo que generó dudas en la comunidad científica. Entonces, hoy en día está relegado que la teoría no se aplica porque esto creo que lo podemos decir de manera cotidiana, es decir, cotidianamente podemos saber que existen personas que son gorditas y que no son tan tolerantes, que no son tan pasivas, sino más bien todo lo contrario, son más irritables. O también en el caso de los delgados, la complexión delgada, podemos encontrar personas delgadas, pero que son sociables, son amables, etc. Entonces, quiere decir de que no se puede relacionar con tanta facilidad y con tanta exactitud una complexión física con un tipo de temperamento. ¿Okay? Veremos también las otras razones del por qué no se puede relacionar tanto. Bien, preguntas hasta aquí si es que se escuchó nuevamente. Bien. Bueno, voy a asumir de que sí hay preguntas, pero obviamente estamos con una conexión nula, prácticamente nula. Vamos a continuar de todas maneras. Si no, pueden también copiar y escribir las preguntas que tengan relacionadas a eso. Por suerte, la plataforma Zoom permite, ¿no? Entonces pueden también escribirme. Inmediatamente yo les respondo de acuerdo a las preguntas que haya. Bien, vamos con la teoría de los temperamentos de Bush y Clomier. Estos son otros autores que también trataron de relacionar la parte orgánica con algún tipo de temperamento. Tal vez una visión un poco más diferente que la psicología de Sheldon y Kretman. En este caso, la teoría de los temperamentos los autores se basaron en estudios genéticos.
estudios genéticos de agregación familiar. Los estudios genéticos que realizaron iban en dos sentidos. Por un lado hicieron unos estudios de gemelos, y por otro los estudios de adopción. Ambos son estudios de agregación familiar. Bien, vamos primero con el estudio de los gemelos. Ellos analizaron similitudes y diferencias entre gemelos monocigóticos y gemelos dicigóticos. Bien, los gemelos monocigóticos son los que se consiguen a partir de la división de un mismo cigoto. Y los gemelos dicigóticos, lo que comúnmente conocemos como mellizos, que tienen más diferencias, obviamente, físicas, que los gemelos monocigóticos, analizaron las diferencias y las similitudes entre gemelos dicigóticos, que son gemelos concebidos por dos cigotos diferentes en un mismo tiempo. ¿Okay? Esos son los mellizos que nosotros llamamos. Bien, a partir de estos estudios, hubieron otros estudios, como dije hace un momento, hubieron los estudios también de adopción, que analizaron las diferencias y similitudes entre el comportamiento del niño adoptivo con el comportamiento de los padres biológicos, y también entre el comportamiento del niño adoptivo y el comportamiento de los padres adoptivos. Si se fijan, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver también, a partir de los resultados que obtengamos de este tipo de prueba, podemos obtener información sobre el peso del ambiente y el peso de la genética en el comportamiento, ¿verdad? El peso del ambiente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay más similitudes en cuanto al comportamiento de los padres adoptivos y el niño adoptado, entonces asumimos que hay un peso muy importante en la emulación del comportamiento respecto al ambiente, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay similitudes, más similitudes entre el comportamiento del niño adoptado y los padres biológicos, entonces el peso recae en la genética, ¿verdad? Entonces, esto es interesante y es importante también tenerlo en cuenta. A partir de los resultados que arrojaron estos estudios genéticos, tanto los estudios de adopción como los estudios de gemelos, dieron paso a la invención de 3 tipos de temperamentos. ¿Okay? Solamente que son temperamentos obviamente diferentes a los que propone Sheldon y Kretman, pero se enmarcan lógicamente en la perspectiva biológica también. Bien, los 3 tipos de temperamentos son actividad, el primero; el segundo es emocionalidad, perdón, el segundo es sociabilidad y el tercero es emocionalidad. Vamos nuevamente. El primero es actividad, el segundo es sociabilidad y el tercero es emocionalidad. ¿A qué nos referimos y a qué se refiere Guzzi Pluming con el temperamento de actividad? Actividad se refiere a la preferencia que existe por actividades relacionadas a la concentración de energía. Es lo que habíamos visto hace un momento. Esto tiene 2 aspectos importantes. Por un lado, cuando hablamos de actividad desde esta teoría, hablamos de vigor. Y en el segundo caso hablamos de ritmo. Es decir, la actividad se entiende bajo estos 2 elementos, vigor y ritmo. El vigor implica la preferencia por actividades que requieran de energía, es decir, por actividades, por ejemplo, físicas, y el ritmo se refiere a la intensidad de la respuesta, lo que habíamos visto como temperamento, ¿verdad? Las actividades de respuesta intensa. ¿Okay? Bien, entonces, cuando hablamos de intensidad, no se olvide que hablamos de aceleración. Es decir, las personas que tienen un ritmo más elevado, quiere decir que son personas que emiten conductas más aceleradas. Cuando son ya muy elevados estos niveles, ya hablamos de personas impulsivas, ¿verdad? Bien. ¿Se escucha algo de lo que estoy diciendo?
Sí, ahora sí un poco. Ya. Momentos entre corta, Lice, buenas tardes. Recién me incorporé. Sí, buenas tardes. Sí, sí, está entrecortado. Estamos teniendo problemas con la conexión, lamentablemente. De todas maneras, vuelvo a informar que yo voy a subir los videos para que nos podamos verlos. Y esta vez ya no vamos a tener ese inconveniente del audio, ¿ok? Perfecto. Bien, continuamos entonces. Vamos con la clasificación. Estábamos en la clasificación, ya habíamos visto el primer tipo de temperamento, que es el temperamento de actividad. ¿Okay? El segundo habíamos dicho que es sociabilidad, ¿verdad? Bien, la sociabilidad se refiere a la preferencia por actividades grupales, actividades que impliquen la interacción social y no individuales así. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y finalmente, la tercera, que es la emocionalidad. La emocionalidad se refiere a la activación emocional, de sensibilidad emocional, mejor dicho, respecto a la mayoría de las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, temor en la mayoría de las situaciones, ira en la mayoría de las situaciones. Entonces, aquí hablamos de ese grado de sensibilidad. Hablamos de una persona que es emocional cuando tiene una respuesta sensitiva ante una situación con carga emocional, ¿verdad? Entonces, lógicamente tenemos que existen niveles en cada uno de estos temperamentos de acuerdo a la teoría de Bussi-Plomin. Y dijimos que también, como provienen de estudios genéticos, entonces tiene que haber algún gen implicado en cada uno de estos temperamentos. Por ejemplo, en el temperamento de actividad, el gen que tiene relación a esto es el gen ECA, ECA, que significa enzima conversora de angiotensina. Este se encuentra ubicado en el cromosoma 17, en el brazo corto del cromosoma 17. ¿Okay? El segundo temperamento, el temperamento que dijimos, la sociabilidad, tiene relación o está implicado con el gen. Se escucha bastante ruido. Por favor, en el caso de que no tengan preguntas, les suplicaría que bajen el volumen de su micrófono o lo silencien, por favor. Se escucha muy feo el ruido. Bien, el segundo entonces dijimos que el gen que está implicado en el nivel de sociabilidad es el gen OXT, es decir, OXT, OXT, que es el modulador de oxitocina. Independiente a los estudios genéticos que realizaron Buss y Plomin, también hay otros estudios genéticos que avalan esta relación entre el gen OXT y los niveles de interacción entre las personas. ¿Okay? O sea que no es un disparate. Bien, y finalmente dijimos el tercer tipo de temperamento, que es la emocionalidad. La emocionalidad depende del gen 5-HTLR. Es un nombre bastante largo e incómodo, pero ese es el nombre del gen. Este gen está implicado en los niveles de emocionalidad de las personas. ¿Okay? Este se encuentra en el cromosoma 17, el brazo largo del cromosoma 17. Y bueno, en fin, entonces podemos ver que esta teoría está avalado por, lógicamente, estudios genéticos. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo los estudios genéticos resultan insuficientes. En el sentido de que pueden ser que existan genes que estén relacionados a determinados comportamientos, pero es insuficiente en la medida en que se desconoce la influencia del ambiente, y eso es lo que vamos a ver, es el punto central de lo que tenemos que ver hoy. Bien, vamos con la tercera teoría, por si acaso cada una de las teorías no las vayan conectando,
cada teoría es independiente una de la otra, por si acaso. Sin embargo, están relacionadas con la estructura de la personalidad desde el punto de vista biológico. Por tanto, es importante conocerlas, ¿verdad? Bien, la teoría de los 5 grandes de Goldberg. Esta teoría ha sido una infinidad de veces replicada por diferentes autores, pero se le atribuye la construcción de esta al autor Goldberg, que es el que vamos a ver. Sin embargo, el hecho de que esté replicada la convierte en una teoría genérica, ¿verdad? Porque ha pasado por modificaciones, incluso en el manual, en el compilado que tenemos nosotros, vamos a ver ese tipo de réplicas de otros autores, que obviamente no los desconozco, por supuesto, porque sus aportes son importantes, pero vamos a remitirnos a la fuente primaria de esta teoría, que es de Goldberg. ¿Okay? Bien, nosotros la conocemos esta teoría como la teoría de los 5 factores de la personalidad, o los 5 grandes de la personalidad también. Estos 5 factores son independientes uno de otro, pero conforman la totalidad de la personalidad desde este punto de vista. Estamos hablando de la extroversión, como ustedes pueden apreciar en la pantalla. La segunda es la agradabilidad. La tercera es la escrupulosidad. La cuarta es la impulsividad. Y finalmente la apertura de la experiencia, que es la... ¿Okay? Bien, entonces vamos primero con la extroversión. La extroversión es, como bien lo hemos dicho en anteriores teorías, es la preferencia por la socialización, por la interacción con otras personas. ¿Okay? No hay donde perderse en cuestiones de extroversión porque es un término bastante popular. La segunda, agradabilidad, se refiere a la habilidad de tratar con las personas. Ojo, esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos psicólogos cometemos el grave error de creer que la sociabilidad, de creer de que la extroversión está relacionada con la agradabilidad. Y no existe peor error que ese. El hecho de que yo socialice no necesariamente me hace amable, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Licen. Perfecto. Una cosa es ser sociable, otra cosa es ser amable. Hay muchas personas que pueden socializar porque quieren interaccionar con los demás, pero su trato deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces quiere decir que son factores diferentes. Mientras que la extroversión puede ser elevada en una persona, la agradabilidad puede ser casi nula. Entonces, socializar y tratar con las personas son cosas diferentes. ¿Okay? Y desde esta teoría también son cosas diferentes. Por eso es que son factores, porque hay un nivel de independencia en cada uno. Entonces, de la misma forma que también ser introvertido no me hace ser una persona sin la habilidad de poder tratar con las personas. ¿Okay? Entonces, son factores independientes, que quede claro eso. Bien, la agradabilidad entonces es la habilidad de tratar con las personas. La tercera, la escrupulosidad. La escrupulosidad tiene relación con las características detallistas y las características minuciosas. Es decir, No se va a cortar la señal, disculpe. La señal no se va a cortar, menos de un minuto creo que tenemos. ¿Perdón? Si se corta la señal volvemos a ingresar, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Inmediatamente volvemos a ingresar. Y también tiene relación con la inestabilidad del comportamiento. ¿Okay? Esas son las dos características más sobresalientes de las personas impulsivas. Es decir, que hay una repitencia de la conducta y también hay una inestabilidad. Cuando hay inestabilidad, ustedes saben que hay una impredecibilidad, es decir, que es impredecible la persona. Bien, y finalmente está la apertura de la experiencia. La apertura de la experiencia es la habilidad de aprender. Es decir, esto lo vamos a manejar mucho en cuestión de personalidad, la apertura de la experiencia, porque son características que son evaluadas por muchos test. ¿Okay? Entonces, la apertura de la experiencia al menos es un factor muy importante. Alguien me dirá, bueno, pero
la apertura de la experiencia está en relación a la capacidad de aprender, pero ¿aprender qué? Creo que este es el punto clave. La apertura de la experiencia se relaciona con la capacidad de aprender, no algo específico, sino que hay personas que creo yo que conocemos al menos uno de nuestro entorno, que independientemente a qué, lo que le interesa es aprender. Entonces, puede ser que la apertura de la experiencia lo tenga en un nivel elevado. Bien, entonces estos son los 5 factores de Goldberg. Son factores, no se olviden, porque son independientes. O sea, no están relacionados, pero los 5 factores componen desde esta teoría lo que llamamos personalidad. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, una. Adelante. Dando la obesidad antes de sí, el endomorfo. Ya. Fernando, claro, Fernando, ya pasamos antes de ingreso ya pasamos a una sesión, diríamos, de 40 minutos. Creo que eso es verdad. Sí, correcto, ya lo hemos pasado. De todas maneras, igual. Cuando ¿Sí? estaba explicando, disculpe, Lice, cuando estaba explicando la impulsividad, no se escuchó muy bien, Lice, se entrecortó demasiado. No sé si podría repetir la impulsividad, por favor. ¿Cómo no? El factor de impulsividad tiene relación con 2 características. ¿Okay? Una con la repitencia de la conducta y 2, la inestabilidad, es decir, la impredecibilidad. Una conducta es inestable cuando no podemos predecirla, como lo habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, no hay control en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de que no hay control, la conducta se torna impredecible incluso para el mismo sujeto. Entonces, estas son las 2 características de la impulsividad desde este punto de vista. O sea, estamos refiriéndonos a la teoría de los 5 grandes de Goldberg. ¿Okay? No tratemos de relacionar esta teoría con la teoría de los temperamentos de Busey-Plomin ni de Sheldon, porque son teorías independientes. Se relacionan en el sentido de que en los 3 casos tienen correlatos con lo genético o con alguna estructura orgánica. Pero independientemente de eso, no tienen relación. ¿Okay? Bien, vamos ahora al siguiente punto, que es la dinámica. ¿Okay? Fíjense que las críticas fundamentales que se puede hacer a esta perspectiva biológica es que descuidan completamente el factor ambiente, ¿verdad? Si nosotros partimos del hecho de que el constructo de personalidad tiene una relación muy fuerte con la biografía del sujeto, es decir, con las experiencias acumuladas del sujeto, con su propia historia, entonces estamos relacionando eso directamente con el factor ambiental. No puede ser todo genético en esto, ¿verdad? No puede ser todo de herencia genética, sino también tiene que haber algún factor ambiental que nos diga algo respecto a lo que a la construcción de lo que llamamos rasgos de personalidad. Entonces creo yo que la perspectiva descuida un poco esta parte. De todas maneras, vamos a tratar en la dinámica de resolver esto, porque esto es bien interesante y es importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Porque nosotros escuchamos también en la tele, incluso a muchos psicólogos que tratan de relacionar siempre con factores genéticos, psicólogos y psiquiatras. Pero veremos que el discurso queda como que insuficiente para por lo menos demostrar o identificar determinadas conductas. Entonces, como que queda insuficiente en ese sentido. Bien, vamos entonces a tratar de relacionar con esta última teoría que hemos visto en la estructura, con la teoría de Goldberg, y la influencia del medio ambiente en la modulación de estos rasgos. ¿Okay? La primera influencia del medio ambiente es la familiaridad. Es decir, la familiaridad del ambiente determina, en cierto sentido, un rasgo de personalidad. Fuera de la concepción, podemos esto traspasarlo a lo cotidiano. Si nosotros creemos que la familiaridad del ambiente
modula el nivel de extraversión de un sujeto, estaríamos en lo correcto. Es decir, hay una relación entre el nivel elevado de extraversión y la familiaridad del ambiente. Tal vez por eso es que en la casa, por ejemplo, somos más extrovertidos que en ambientes que nos resultan novedosos, ¿verdad? Somos más extrovertidos, hablamos con un lenguaje diferente en el ámbito más privado, en el ámbito más conocido, que en otros ámbitos. Entonces, quiere decir que nos modula la extraversión. Y este es el primer punto principal. La familiaridad del ambiente estimula o aumenta la extraversión de los sujetos. Cuando es un ambiente novedoso, somos un poquito más callados que en nuestra casa. Entonces, eso es un hecho, ¿verdad? Bien, la familiaridad entonces del ambiente determina el nivel de extraversión. Si hay más familiaridad del ambiente, entonces nosotros nos portamos más extrovertidos. Creo que eso quedó claro, ¿verdad? Bien, vamos con los refuerzos positivos y negativos, externos, lógicamente. Cuando hablamos de refuerzos, estamos hablando de pequeños estímulos, sean positivos o negativos, dentro de un mismo ambiente. A ver, por ejemplo, los refuerzos positivos incrementan la apertura a la experiencia. Por eso es que en las clases, sean de primaria o de secundaria, incluso en la universidad, se utiliza todavía el modelo conductista, ¿verdad? Basado justamente en esto. Pues los refuerzos positivos mejoran el aprendizaje, se dice, ¿verdad? Quiere decir que en cierto sentido, los refuerzos positivos incrementan esa apertura a la experiencia que tiene relación con la capacidad de aprender, ¿verdad? Bien, y los refuerzos negativos, ¿se entiende hasta ahí? Esto, ¿se está comprendiendo? Sí, un poquito más despacio. Cuando habla de refuerzos positivos, ¿Ya? se incrementa el nivel de apertura a apertura de experiencia o Correcto. la extroversión, o ambas. No. La familiaridad del ambiente modula la extroversión de los sujetos. Y ahora estamos en el punto B, refuerzos positivos y negativos externos. Ese es otro nivel de influencia. ¿Okay? Los refuerzos positivos incrementan la apertura a la experiencia. Y los refuerzos negativos disminuyen la apertura de la experiencia y aumentan la impulsividad del sujeto. Cuando hablamos de impulsividad podemos hablarlo en relación a los niveles de estrés, por ejemplo, que tiene un sujeto. Cuando estamos más tensos, generalmente cuando vemos elementos negativos dentro de un mismo contexto, podemos estar un poco más tensos, ¿verdad? Nos pone más tensos. Incluso en las discusiones nos pone más tensos encontrar determinados refuerzos negativos externos. Bien, y finalmente, la positividad y negatividad del ambiente. Cuando yo pregunto en el examen las diferencias entre los refuerzos positivos y negativos con la positividad y negatividad del ambiente, como que no queda muy clara la idea. A ver, cuando hablamos de, suponiendo de que el ambiente sea un curso, ¿ok? Ustedes saben que en un curso, como en cualquier situación, hay un cúmulo de estímulos que pueden ser positivos y negativos, tomando en cuenta de que cada estímulo es un factor específico de la situación. Sin embargo, cuando decimos que existe una positividad y negatividad del ambiente, en este caso en el curso, por ejemplo, que la mayoría tenga una actitud negativa, ahí hablamos de positividad o negatividad de una situación, cuando la mayoría de los estímulos tienen esa misma carga. ¿Se entiende? No se escucha bien, Lice. A ver, nuevamente lo vuelvo a decir. Se cortó, Lice, nuevamente. Ya, los refuerzos positivos y negativos se refieren a esos elementos específicos de una situación. Ustedes saben que una situación puede tener elementos positivos y elementos negativos. A eso le llamamos refuerzos positivos y negativos dentro de una misma situación. En cambio, cuando hablamos de positividad y negatividad del ambiente, estamos hablando de que la mayoría de los elementos tienen esa misma carga, sea positiva o negativa. ¿Se entiende? No estamos hablando de elementos específicos que modulan un determinado rasgo de personalidad. Estamos hablando de la mayoría de estímulos que
cargan el ambiente, sea positivamente o negativamente. A ver, pensemos en un ejemplo. Esto se maneja también en lo cotidiano. ¿Cuándo decimos que un ambiente es pesado? ¿Cuando hay un solo elemento Cuando, negativo? No. Cuando todos los elementos que conforman, o la mayoría de los elementos que conforman una situación, es negativo. Entonces, inmediatamente se nos viene a la cabeza, este ambiente es pesado, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, vamos ¿Puedo? a... Sí, Dis- adelante. como para consolidar, a ver si entendí. Ya, Entonces decimos que existe positividad en el ambiente cuando el conjunto de los elementos son positivos. correcto. O sea, fui a un lugar y había buena predisposición, la gente sonreía, son elementos positivos, es como un conjunto de elementos Correcto, dentro del ambiente. correcto, así es. Sí. Sí, es correcto. Cuando hablamos de positividad, estamos relativizando. Fíjense que ya de hablar de positividad es relativizar, ¿verdad? Estamos relativizando esto. Entonces, El hijo dice, todo ambiente tiene un grado de positividad y negatividad. sí, ¿Verdad? correcto. Todo ambiente. Sí, Entonces, ya decía, ¿no? Natalia, que la suma de elementos positivos da un ambiente, ¿no? Positividad, o la suma de elementos negativos es un ambiente de negatividad en este caso, ¿no? correcto. Así es. Cuando hablamos de la mayoría de esos refuerzos son negativos o positivos, ya hablamos de positividad o negatividad del ambiente. Ya no hablamos de refuerzos específicos, ¿verdad? Creo que la idea ya quedó clara. Ahora, ¿a qué se le atribuye la negatividad del ambiente? Bueno, depende. Pueden haber ambientes represivos, son negativos también. Podemos ponerle otra cualidad también a la negatividad. Podemos decir que es un ambiente pesado, porque está cargado de actitudes negativas. Cuando nosotros estamos exponiendo un tema y vemos que la mayoría está con cara larga, eso se torna un ambiente pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que modula ahí? A ver, lo importante aquí es ver qué es lo que modula en nosotros. Primero, que cuando la negatividad es mayor del ambiente, ¿qué es lo que disminuye? La agradabilidad. El interés. No, vamos directo relacionándolo con la teoría de los 5 factores. ¿Ya? Okay. Entonces, cuando vemos, eso es una forma de emular el comportamiento de ese ambiente. Cuando vemos caras largas, por supuesto que nosotros también vamos a, por inercia vamos a tener una cara larga, ¿verdad? Entonces quiere decir que de alguna manera disminuye la agradabilidad de la persona. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto a lo que es negativo. En cuanto a lo que es positivo, ¿qué es lo que puede modular positivamente un ambiente que es positivo? Perdón. ¿Qué es lo que puede modular? Nuevamente la vuelvo a decir la pregunta. ¿Qué es lo que puede modificar positivamente, conforme a la teoría de los 5 grandes, la positividad del ambiente? ¿Qué es lo que modula? La apertura de la experiencia. ¿Correcto? La apertura de la experiencia. Cuando hay positividad en el ambiente, modula la apertura de la experiencia, y otro factor más, la escrupulosidad de la persona. Esos son los dos factores que modulan. A ver, fíjense que tomando en cuenta esto, ¿cómo podemos decir que existen genes que determinan un determinado comportamiento? Y descuidamos esta parte que es fundamental. Si estamos diciendo que hay una modulación por la influencia del ambiente, entonces, ¿cómo podemos decir que ya venimos determinados genéticamente? Por eso es que resulta insuficiente una base genética. Por eso es que es incompleta. Puede ser que existan determinadas variaciones orgánicas relacionadas a un comportamiento, pero son insuficientes porque descuidamos la parte de la modulación del ambiente. Entonces, a nosotros como psicólogos no nos interesa saber qué gen en sí mismo, si tenemos el gen de la extroversión o no lo tenemos, ¿verdad? Lo que nos interesa saber a nosotros es
primero, cómo construye la historia el sujeto, su propia historia. Y segundo, cómo lo modula el ambiente de acuerdo al tipo de ambiente que lo reciba. Bien, entonces es importante y lo vamos a mantener, esa importancia es la que vamos a mantener durante toda la clase. ¿Okay? Hay una importancia de la influencia del ambiente. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro hasta acá? Oh, sí, una pregunta. Sí, sí, adelante. No sé si se acordará, no sé si es teoría, ley, pero dice que hay 3 maneras en las que una persona se enfrenta a un conflicto. En ataque, huida o parálisis. No sé si me explico bien. Sí, pero claro, yo estoy de acuerdo con... Lo que quería preguntar, ¿ese tipo de conductas vendrían en la teoría de Goldberg en alguno de los elementos o No, no necesariamente, porque en este caso nosotros estamos viendo en relación a la personalidad, los rasgos de personalidad. Si entra un tigre, ahorita yo seguramente me voy de huida o me paralizo, ¿verdad? Cualquiera de las dos creo que es válido. Pero eso no depende de mis rasgos. Yo no voy a consultar lo extrovertido que soy para salir huyendo, ¿verdad? Yo voy a consultar mis instintos de supervivencia, simplemente. Y automáticamente voy a salir rajando o me voy a paralizar. Entonces creo que eso corresponde a otro tipo de teorías que no se enmarca dentro de lo que es el área de la personalidad. En este caso, la modulación es relacionada a los rasgos de personalidad. En este caso, los factores que propone Goldberg. Entonces, es otra teoría, a eso voy. Es otra teoría. ¿Es válida? Sí. Para determinadas situaciones, sí. Bien, entonces, vamos con el punto 4, el desarrollo. Primero hay que dejar claro algunos conceptos, porque ya vamos a tocar la parte genética pura, y a veces esto complica porque nosotros no estamos formados al 100% en lo que son las bases genéticas de la conducta. Es importante conocerlo así. Es importante porque cuando vamos a criticar algo, primero tenemos que conocerlo. Criticar algo sin conocer lo que está detrás, entonces no es válido tampoco. Primero conocerlo y luego criticarlo. ¿Okay? Tenemos que aprender a tener una base de las disciplinas que están rodeando a la psicología. ¿Okay? No quedarnos solamente en factores simplistas psicológicos, sino también rodear un poco más nuestra ciencia. Bien, vamos con las bases genéticas de la personalidad. No se olviden que este nivel de desarrollo nos señala que tenemos que tomar en cuenta el origen de un rasgo de personalidad. Entonces, en este caso, como estamos en la perspectiva biológica, por supuesto que el desarrollo va a ser remitido a la base genética, que es el origen verdadero, desde esta perspectiva. Bien, tenemos que tomar en cuenta 2 conceptos fundamentales en cuestión de genética del comportamiento. Por un lado, el genotipo, la diferencia entre genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que determinan la estructura y el diseño del organismo. Vamos a decir en términos populares, es la receta, es la orden que nuestra genética le da a una célula para construir un nuevo organismo. ¿Okay? Son las órdenes, son los códigos genéticos. Sin embargo, el concepto de fenotipo es algo diferente. El concepto de genotipo se aplica a la expresión orgánica. Como producto, es una expresión orgánica como producto de la interacción entre genes y ambiente. A ver, para que quede claro esto, porque esto puede sonar claro desde el concepto, ¿verdad? Pero tenemos que manejar, más allá del concepto, tenemos que tener un imaginario claro respecto a la diferencia entre lo que es genotipo y fenotipo. ¿O se entendió? Con esto es suficiente. No, Ya, perfecto. Entonces, volvamos de nuevo. Genotipo es el conjunto de genes que determinan la estructura y diseño del organismo. Y el fenotipo es la expresión orgánica como producto de la interacción entre
genes y medio. A ver, vamos a poner dos ejemplos en esto. Para eso vamos a utilizar la pizarra. La pizarra virtual, ¿ok? ¿Ve? Bien. Un momento, por favor. Bien. Bien, ok. A ver. Por un lado, vamos a ejemplificar lo que es genotipo y por otro lado lo que es fenotipo. En un ejemplo cotidiano, podemos decir genotipo, por ejemplo, a una lista de compras que tenemos que hacer, ahora que creo que el ejemplo cabe muy bien porque estamos en la cuarentena, una lista de compras que tenemos que hacer. Por ejemplo, harina, leche, etcétera, etcétera, me da igual. Bien, fíjense que lo que tenemos en esta lista son simplemente palabras, ¿verdad? Pero son imperativos, son órdenes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener de estas órdenes? El producto final, ¿verdad? El producto final sería ya comprar la bolsa de harina o la bolsa de leche. ¿Correcto? Entonces, llamamos genotipo a la orden, pero esta orden solamente son palabras. Por eso es que el genotipo son códigos genéticos. Son un montón de sustancias que ahora vamos a conocer. Y el fenotipo es el producto orgánico. Ahora vamos con otro ejemplo más claro sin descuidar lo que acabamos de decir. ¿Okay? Por ejemplo, el genotipo dice lo siguiente, la siguiente orden. Hacer un cerebro. Ese sería el genotipo porque son órdenes. Es una receta para diseñar la estructura de algo. Sin embargo, el fenotipo sería la estructura en sí misma, ¿verdad? Ese sería el fenotipo. ¿Y por qué digo entonces que el fenotipo depende de la orden genética y también la interacción con el medio ambiente? Porque el cerebro no es que una vez que se crea de acuerdo a la orden, ya está, listo, el cerebro se creó y no fue más, sino más al contrario, ¿verdad? Porque la densidad del cerebro va a depender de la experiencia del sujeto. Entonces quiere decir que al haber una interacción, el producto no está hecho independiente a que haya una orden. El fenotipo entonces es el producto final y el genotipo son todos los códigos genéticos que dan órdenes o recetas para crear esa estructura. Un ejemplo, un último ejemplo, y creo que con esto ya va a quedar claro, y creo que vamos a quedar también ahí. A ver, suponiendo de que una persona tiene una lesión en el lóbulo frontal, ¿ok? Tiene una lesión en el lóbulo frontal producto de un accidente. Y posterior a ese accidente resulta de que concibe un hijo. Pregunto, ¿el hijo saldrá con la misma lesión? No. No, ¿Por qué no? porque en Por- realidad no está en el código, no de los está en genes. la orden. Exactamente, porque la lesión se produjo en el fenotipo, no en el genotipo. El genotipo sigue teniendo la misma orden, crear un diseño de un organismo de acuerdo a sus códigos, ¿verdad? Entonces no puede cambiar el genotipo. La lesión es adquirida producto de en este caso, una experiencia accidental, ¿verdad? Entonces no puede cambiar el genotipo. Entonces, quiere decir que el fenotipo es lo que vamos a estudiar y es lo que hemos venido estudiando. Independientemente a que una persona sea extrovertido, es decir, aquí la orden no sería
hacer un cerebro. La orden sería extroversión. Van a disculpar mi letra, ¿ok? O introversión. Entonces, o intraversión. Entonces, en este caso, lógicamente, extroversión quiere decir crear una persona con un nivel alto de extroversión. Sin embargo, pese a que está la orden, como es un cambio fenotípico, entonces, y eso se alberga en el cerebro, lógicamente que va a depender de las experiencias que acumule la persona. Si el ambiente es pesado desde niño, entonces, lógicamente, independiente a que sus genes digan que se tenía que crear una persona con un nivel de extroversión alto, puede ser de que ante el ambiente represivo, ante el ambiente pesado, se produzca un cambio fenotípico, ¿verdad? Y la extroversión sea nula o la persona sea introvertida. Entonces, la gran pregunta aquí, ¿quién es el que determina los rasgos de personalidad? El medio. Fenotipo. Al ser un cambio fenotípico, el peso de ese cambio se debe al factor ambiental, independiente a la genética que tenga la persona. Independiente, no estamos diciendo que no existe. Ahora se ha descubierto hasta el gen de la infidelidad. También se ha descubierto el gen de los celos. Pero me resulta extraño, por lo menos en este último, en el gen de los celos, me resulta muy extraño porque se descubre que las personas que son celotípicas o altamente celosas son personas que tienen ya un gen incorporado de celos. Pero si nosotros hurgamos la experiencia de esa persona, viene de una experiencia, de una historia de engaños de sus anteriores parejas, de sus 20 anteriores parejas que la han engañado o lo han engañado. Entonces, ¿qué tiene más peso? Es la pregunta. ¿Fue el gen que lo hizo o su historia? No. ¿Es el gen que hizo celosa a la persona o la historia que tiene de engaños por parte de su pareja? Es lógicamente que la experiencia es la que habla ahí. ¿Okay? Entonces, lo genético no estoy negándolo. Hay importantes descubrimientos en esto, pero el peso se recae siempre en el ambiente porque se modula a partir de los cambios fenotípicos. Se modula cualquier comportamiento a partir de este tipo de cambios. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Lo genético por un lado y lo fenotípico por otro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Liz, lo que usted explicó, al menos comprendí claramente. Sin embargo, el anterior semestre, nosotros habíamos aprendido con un docente a diferenciar lo que es genotipo de fenotipo, en el sentido de que genotipo era los rasgos que nosotros heredábamos como especie, es decir, tenemos cabeza, 2 manos, 2 pies, ¿verdad? Correcto. Caminamos parados, erguidos, y lo fenotípico o fenotipo es los rasgos que heredamos de la familia, es decir, mi familia tiene ojos verdes, mi papá tiene los rasgos y yo heredo fenotípicamente los rasgos. El vecino es por ahí, es un moreno, enrulados, ¿no? Ellos heredan esas características, pero genotípicamente como especie todos tenemos 2 manos, 2 pies, es decir, esa diferencia aprendimos, no sé si eso Sí, es está correcto. correcto. Sí, es correcto. Tal vez dicho de otra manera, porque en realidad lo fenotípico es el producto final orgánico, ¿verdad? Entonces, si bien la receta dice crear color de ojos azules, nosotros no vamos a visibilizar eso. Visibilizamos la característica, ¿verdad? Percibimos la característica de que una persona tiene ojos azules. Entonces, esa característica orgánica es lo que nosotros llamamos fenotípico. Fenotipo. Entonces, el producto final hace referencia a lo que es fenotipo. Lo que es genotipo es lo que nosotros no vemos porque está dentro del material genético que almacenamos en cada una de nuestras células. ¿Okay? Ahora, que el genotipo y el fenotipo tienen relación con la cadena evolutiva de la especie, por supuesto que sí, no lo dudo. Pero en este caso lo que estoy haciendo es la diferencia entre uno y otro nada más. Fuera de eso, podemos relacionar
la cuestión genotipo lo podemos relacionar desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista evolutivo, en la escala evolutiva, para ver cuáles son, desde dónde vienen las órdenes de crear un sujeto con una cabeza aplanada, etcétera, etcétera. En fin, eso ya es cuestión, creo yo, que me imagino de etología o de psicología evolutiva. Pero en este caso, yo lo que quiero constar es la diferencia. Y una cosa es el genotipo, que decimos que el genotipo es solamente el código genético que da la orden para diseñar un organismo, y el fenotipo, que ya es el producto final combinado a los factores ambientales. ¿Okay? Creo que hasta ahí se entendió, ¿verdad? Perfecto, entonces creo que aquí lo vamos a terminar la clase, y ya vamos a continuar la próxima, el jueves, a partir de ya la teoría de la división ontológica del desarrollo. Eso ya es genética pura, así que es un poquito más complicado, pero de todas maneras igual vamos a ir paso por paso. Esperemos que esta vez esté mucho mejor la calidad de nuestra conexión, para que no tengamos más inconvenientes con ello. Bueno, un abrazo y cuídense. ¿Ok? Igualmente, gracias. Really. Bye bye.